La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del pequeño apartamento en la colonia Roma, Ciudad de México. Sofía Mendoza observaba las gotas deslizarse por el cristal, mientras su corazón latía cada vez más rápido. A sus 24 años, había aprendido a leer las señales de peligro, y esa noche todas las alarmas en su interior sonaban sin cesar. Su hermano mayor, Rodrigo, acababa de salir del apartamento con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, dejando tras de sí un sobre manila que ahora reposaba sobre la mesa de la sala. Con manos temblorosas, Sofía abrió el sobre. Los documentos que encontró dentro hicieron que el mundo se detuviera a su alrededor. Eran las escrituras de la pequeña panadería que había heredado de su abuela, el único patrimonio que le quedaba, el lugar donde había pasado los mejores momentos de su infancia. Pero algo estaba terriblemente mal. Las firmas habían sido falsificadas, su nombre aparecía en transacciones que nunca había autorizado, y la propiedad ahora estaba a nombre de su hermano y su cuñada, Patricia. El sello notarial era de apenas 3 días atrás. Si estás viendo esta historia, no olvides suscribirte y comentar de dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho. Ahora, continuemos con lo que le sucedió a Sofía esa noche que cambiaría su vida para siempre. El teléfono de Sofía vibró insistentemente. Era un mensaje de su padre, Héctor Mendoza. Necesitamos hablar. Mañana a las 10 en la casa. No faltes. El tono frío del mensaje confirmaba sus peores temores. Durante meses había notado la distancia creciente de su familia. Las conversaciones que se detenían cuando ella entraba a una habitación, las miradas cómplices entre su hermano y su padre. Ahora todo cobraba sentido. La habían estado preparando para este momento, el momento en que le arrebatarían lo único que le importaba. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Las imágenes de su abuela enseñándole a amasar el pan, las mañanas llenas del aroma a canela y piloncillo, los clientes habituales que la conocían desde niña, todo parecía estar a punto de desvanecerse. La panadería no era solo un negocio, era su historia, su legado, su futuro. A las 6 de la mañana decidió no esperar hasta las 10. Necesitaba respuestas ahora. Llegó a la casa familiar en Coyoacán cuando el sol apenas comenzaba a despuntar. La vieja casona de 2 pisos con sus paredes de colores cálidos y su jardín descuidado se veía diferente esa mañana, como si ya no fuera su hogar. Utilizó su llave para entrar, algo que haría por última vez sin saberlo. Las voces provenían del estudio de su padre. No eran voces normales, eran gritos. Discusiones acaloradas. El dinero debe estar aquí para el viernes o estamos muertos, Héctor. Los cazadores no perdonan las deudas. Decía una voz que Sofía reconoció como la de su cuñada Patricia. La panadería vale al menos 2 millones de pesos. Con eso y lo que ya tenemos, podemos pagar y largarnos de la ciudad. ¿Y Sofía? Preguntó su padre con voz temblorosa. Es mi hija, Patricia. No puedo simplemente. Tu hija tiene 24 años y puede comenzar de nuevo. Nosotros tenemos a los niños, tenemos responsabilidades reales. Además, tú firmaste con los cazadores. Si no pagamos, nos matarán a todos, incluida tu preciosa Sofía. ¿Eso es lo que quieres? Sofía sintió que las piernas le fallaban. Los cazadores eran conocidos en toda la ciudad, un grupo criminal despiadado que controlaba el tráfico de drogas y armas en varias colonias. Su padre había jugado con fuego y ahora pretendía usar su herencia para saldar sus deudas. La traición no podía ser más profunda. «Ya está hecho», intervino Rodrigo. «Las escrituras están a nuestro nombre. Mañana cerramos la venta con ese empresario de Polanco. Nos da 1.700.000 en efectivo, sin preguntas.
Con lo demás que juntamos, tendremos suficiente para pagar y empezar en Guadalajara. ¿Y la reunión de las 10 con Sofía?, preguntó Héctor. Le diremos que la abuela dejó deudas, que no había más opción. Se enojará, llorará, pero eventualmente lo entenderá. Es solo un negocio, papá, no es el fin del mundo. Sofía retrocedió lentamente, tratando de no hacer ruido. El corazón le latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Salió de la casa con la misma cautela con la que había entrado, cerró la puerta y caminó hacia la calle. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza solamente, también de rabia, de impotencia, de una profunda sensación de traición que la carcomía por dentro. Caminó sin rumbo durante horas por las calles de Coyoacán, pasando por el Jardín Centenario, por las calles empedradas que tanto amaba, pero que ahora le parecían ajenas. ¿Qué podía hacer? No tenía dinero para un abogado, las escrituras estaban alteradas profesionalmente, y su familia había planeado todo con precisión. Estaba sola, completamente sola. Era casi mediodía cuando sus pasos la llevaron sin querer hacia la colonia Condesa, a un café pequeño donde solía comprar granos para la panadería. Entró más por instinto que por decisión consciente y se sentó en una mesa del fondo. Pidió un café que no tocó, perdida en sus pensamientos, tratando de encontrar alguna salida a la pesadilla en la que se había convertido su vida. Sofía Mendoza, una voz profunda, la sacó de su ensimismamiento. Levantó la vista y se encontró con un hombre alto, de unos 35 años, vestido con un traje oscuro impecable. Su presencia imponía respeto. Había algo en sus ojos grises que transmitía tanto peligro como inteligencia. 2 hombres corpulentos lo acompañaban, manteniéndose a una distancia prudente. «¿Quién pregunta?», respondió Sofía, secándose discretamente las lágrimas. «Mi nombre es Leonardo Santoro. Soy un empresario. Y tú eres la nieta de Carmela Mendoza, ¿verdad? La dueña de la panadería Dulce Carmela». Sofía sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía este hombre quién era? ¿Qué quería de ella? «Era mi abuela, sí, ¿por qué lo pregunta?». Leonardo se sentó frente a ella sin pedir permiso. Sus movimientos eran seguros, calculados, porque tengo entendido que la panadería está en venta y porque hace 10 minutos me ofrecieron comprarla por una cantidad ridículamente baja. Tu hermano Rodrigo y tu cuñada Patricia. Curiosamente, tú no estabas presente en la negociación. El mundo de Sofía se tambaleó nuevamente. No solo la habían traicionado, sino que ya estaban ejecutando su plan, vendiendo su patrimonio como si fuera basura. «No sé de qué me habla», mintió Sofía, su voz apenas un susurro. Leonardo sonrió, pero no era una sonrisa cálida. «Sofía, estoy en un negocio donde la información es poder. Sé que tu padre debe 2 millones de pesos a los cazadores. Sé que falsificaron tu firma para apropiarse de la panadería. Y sé que planeaban reunirse contigo a las 10 para darte una versión conveniente de la historia. Lo que no esperaban es que llegaras temprano y escucharas la verdad». Sofía lo miró fijamente, su mente trabajando a toda velocidad. «¿Quién es usted realmente? Alguien que puede ayudarte, o alguien que puede hacer que esto termine mucho peor. La elección es tuya. ¿Por qué querría ayudarme? No me conoce». Leonardo se reclinó en la silla, estudiándola con esos ojos que parecían ver más allá de la superficie. «Tu abuela me ayudó una vez, hace muchos años, cuando nadie más lo hizo. Le prometí que si algún día ella o su familia necesitaban algo, yo estaría ahí. Carmela murió antes de que pudiera saldar esa deuda, pero tú estás aquí y estás en problemas. Mi abuela nunca mencionó conocer a alguien llamado Leonardo Santoro. Ella me conocía por otro nombre, y preferiblemente esa información quedará entre nosotros. Lo importante ahora es que tienes 2 opciones.
Puedes dejar que tu familia venda la panadería, pague la deuda y se largue dejándote sin nada, o puedes confiar en mí y recuperar lo que es tuyo. Sofía apretó los puños sobre la mesa. Cada fibra de su ser le gritaba que no confiara en este hombre misterioso, que había algo peligroso en él. Pero otra parte, la parte desesperada, la parte que acababa de descubrir que su propia familia la había traicionado, quería escuchar lo que tenía que decir. ¿Cómo?, preguntó finalmente. Tu hermano y tu cuñada rechazaron mi oferta inicial de 1.700.000. Les ofrecí 2 millones en efectivo, entrega inmediata. Aceptaron encontrarse conmigo esta tarde a las 4 en un almacén que tengo en la colonia industrial. Ahí planeaban cerrar el trato. Leonardo hizo una pausa, sus ojos fijos en los de Sofía. Lo que no saben es que yo sé que las escrituras son falsas, y lo que tú no sabes es que los cazadores trabajan para mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Este hombre no era un simple empresario, era alguien mucho más peligroso, alguien conectado con el mundo criminal que había destruido a su familia. Usted es de la mafia, susurró Sofía, la realización cayendo sobre ella como un balde de agua fría. Soy un hombre de negocios con diversos intereses. Algunos más legítimos que otros, pero lo que soy o dejo de ser es irrelevante en este momento. Lo relevante es que puedo recuperar tu panadería, puedo hacer que tu familia enfrente las consecuencias de sus acciones y puedo protegerte, pero necesito que confíes en mí. ¿Y qué quiere a cambio? Leonardo sonrió nuevamente, y esta vez había un dejo de respeto en su expresión. Inteligente, como tu abuela. Por ahora, solo quiero que vengas conmigo esta tarde al almacén. Quiero que estés presente cuando tu hermano intente vender algo que no le pertenece. Y después, si decides que quieres mi ayuda para recuperar tu vida, hablaremos de términos. Sofía miró por la ventana del café. Afuera, la vida seguía su curso normal. Personas caminaban por las calles, compraban en las tiendas, reían. Vivían sin saber que su mundo acababa de colapsar. Pensó en su abuela, en las historias que solía contarle sobre la importancia de la familia, sobre el honor y la lealtad. Qué irónico que su propia familia hubiera traicionado esos valores. Si voy con usted, ¿qué garantía tengo de que no terminará mucho peor? Ninguna. Pero si no vienes, ¿qué garantía tienes de que las cosas mejorarán? Leonardo se puso de pie, dejando una tarjeta sobre la mesa con solo un número telefónico. Tienes hasta las 3:30 para decidir. Si quieres recuperar lo que es tuyo, ese número me encontrará. Si no, bueno, al menos sabrás que tuviste la oportunidad y la rechazaste. Mientras Leonardo y sus hombres salían del café, Sofía tomó la tarjeta con manos temblorosas. El número estaba escrito con tinta dorada en un cartón negro de alta calidad. No había nombre, no había dirección, solo ese número que podría cambiar su vida para siempre. Las siguientes 3 horas fueron las más largas de su existencia. Caminó por el Parque México, se sentó en una banca cerca de la fuente, observó a las familias disfrutar del día. Niños corriendo, padres sonrientes, parejas de la mano. Todo le parecía tan ajeno ahora. Su familia, la gente en la que había confiado toda su vida, la había apuñalado por la espalda por dinero. A las 3:15 tomó su teléfono y marcó el número. Leonardo respondió al primer tono. Sabía que llamarías. ¿Dónde nos encontramos? Hay un auto negro esperándote en la esquina de Ámsterdam y Michoacán. El conductor sabe dónde llevarte. Sofía, una cosa más. Una vez que des este paso, no hay vuelta atrás. ¿Estás segura? Sofía pensó en su abuela, en las madrugadas en la panadería, en el olor del pan recién horneado, en las risas compartidas. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que aún podría perder.
pero sobre todo, pensó en que si no hacía nada, si dejaba que su familia se saliera con la suya, nunca se lo perdonaría. «Estoy segura», respondió con voz firme. El auto era exactamente donde Leonardo había dicho, un Mercedes negro con vidrios polarizados. El conductor, un hombre de unos 50 años con cicatrices visibles en el cuello, le abrió la puerta trasera sin decir palabra. Sofía entró, y el vehículo comenzó a moverse suavemente por las calles de la ciudad. El trayecto duró unos 30 minutos. Salieron de las zonas residenciales y entraron en un área industrial cerca de Azcapotzalco. Edificios grises, calles menos transitadas, un ambiente completamente diferente al de su vida cotidiana. Finalmente, se detuvieron frente a un almacén grande con puertas metálicas. Leonardo estaba esperándola afuera, ahora acompañado por al menos 6 hombres, todos vestidos con trajes oscuros, todos con esa misma presencia imponente. «Llegas justo a tiempo», dijo Leonardo cuando ella bajó del auto. «Tu hermano y tu cuñada están por llegar. Quiero que entiendas algo antes de que esto comience. Lo que verás y escucharás puede ser perturbador, pero necesito que confíes en que todo tiene un propósito. ¿Qué va a pasar exactamente? Vamos a tener una conversación honesta sobre las consecuencias de la traición. Nada más, nada menos». Sofía asintió, aunque su corazón latía tan fuerte que sentía que podría salirse de su pecho. Leonardo la guió hacia el interior del almacén. Era un espacio amplio, mayormente vacío, excepto por algunas cajas apiladas en las esquinas y una mesa en el centro con 3 sillas. La iluminación era tenue, creando sombras que hacían el lugar aún más intimidante. «Quédate aquí», le indicó Leonardo, señalando un área elevada con una ventana que daba vista al espacio principal. «Podrás ver y escuchar todo, pero ellos no sabrán que estás presente. Aún no». Sofía subió las escaleras metálicas hacia el área que Leonardo había señalado. Era una pequeña oficina con ventanas que permitían supervisar todo el almacén. Desde ahí tenía una vista perfecta de la mesa y las sillas, donde presumiblemente se llevaría a cabo la reunión. No tuvo que esperar mucho. A las 4 en punto, las puertas del almacén se abrieron y entraron Rodrigo y Patricia. Su hermano vestía una camisa de vestir arrugada y pantalones de mezclilla. Su cuñada llevaba un vestido casual y una bolsa grande, probablemente esperando salir de ahí con 2 millones de pesos en efectivo. Ambos parecían nerviosos, pero expectantes. Leonardo los recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Rodrigo, Patricia, puntuales. Aprecio eso en un socio de negocios. Trajimos todos los documentos», dijo Rodrigo rápidamente, sacando un folder de su mochila. «Las escrituras están en orden, notariadas hace 3 días. Todo está limpio». «Excelente. ¿Por qué no toman asiento? Revisemos los documentos antes de proceder con el pago». Los 3 se sentaron alrededor de la mesa. Leonardo tomó los documentos y comenzó a revisarlos lentamente, demasiado lentamente. El silencio en el almacén era opresivo. Los hombres de Leonardo se habían posicionado estratégicamente alrededor del espacio, bloqueando discretamente las salidas. «Todo parece estar en orden», comentó Leonardo finalmente, «excepto por un pequeño detalle que me causa curiosidad». «¿Qué detalle?», preguntó Patricia, su voz tensa. «¿Dónde está Sofía Mendoza? Me parece extraño que la propietaria original no esté presente para una transacción tan importante». Rodrigo se aclaró la garganta. «Mi hermana me dio poder notarial para manejar sus asuntos. Está de viaje, visitando a unos familiares en Oaxaca». «Interesante». Leonardo sonrió, pero esta vez la sonrisa era fría, peligrosa. «Porque yo tengo información que sugiere algo completamente diferente. De hecho, tengo información que sugiere que Sofía Mendoza nunca autorizó esta venta,
que las firmas en estos documentos fueron falsificadas y que ustedes están tratando de vender una propiedad que no les pertenece para pagar una deuda que su padre contrajo con uno de mis asociados. El color desapareció del rostro de Rodrigo. Patricia se puso de pie bruscamente, pero dos de los hombres de Leonardo se acercaron inmediatamente, bloqueando cualquier intento de huida. «No sé de qué está hablando», intentó mentir Rodrigo, pero su voz temblaba. «Estos documentos son legítimos». «Siéntate», ordenó Leonardo, su voz cambiando completamente. Ya no era el empresario cordial, ahora era algo mucho más peligroso. El cambio fue tan drástico que incluso Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Siéntate y escucha muy cuidadosamente lo que te voy a decir». Rodrigo se dejó caer en la silla, como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. «Tu padre, Héctor Mendoza, debe 2 millones de pesos a los cazadores. Dinero que pidió prestado hace 6 meses para pagar sus deudas de juego, prometiendo pagarlo en 3 meses con intereses. Obviamente no pudo cumplir. Ahora los cazadores son conocidos por ser despiadados, pero lo que no sabías es que los cazadores trabajan para mí. Yo soy su jefe, yo soy el dueño de esa deuda». Patricia comenzó a llorar silenciosamente. Rodrigo parecía en shock, incapaz de procesar la información. Entonces, cuando descubrí que no solo habían falsificado documentos para robar la propiedad de Sofía, sino que también tenían la audacia de intentar vendérmela a mí, bueno. Leonardo se reclinó en la silla, cruzando los brazos. Digamos que me pareció particularmente ofensivo. «Por favor», suplicó Rodrigo, «no sabíamos que usted, no teníamos idea de que los cazadores trabajaban para usted. Solo estábamos tratando de salvar a nuestra familia». «¿Salvando a tu familia?». La voz de Leonardo era gélida. «¿Destruyendo a tu hermana es salvar a tu familia? ¿Robándole su legado, su futuro, su única fuente de ingresos es salvar a tu familia?». Desde su posición elevada, Sofía observaba la escena con sentimientos encontrados. Ver a su hermano suplicar le producía una mezcla de satisfacción y dolor. Era su sangre, su familia, pero también era quien había conspirado para destruirla. «Aquí está lo que va a pasar», continuó Leonardo. «Van a firmar documentos devolviendo la propiedad a su legítima dueña, Sofía Mendoza. Van a confesar por escrito el fraude que cometieron. Y van a explicarle a su padre que la deuda sigue existiendo, pero ahora se pagará de una manera diferente». «¿Cómo?», preguntó Patricia entre sollozos. «No tenemos 2 millones. Ese era el plan, vender la panadería y pagar. Si no lo hacemos, nos matarán». «No los mataré», dijo Leonardo con una calma perturbadora. «Pero trabajarán para mí hasta que la deuda esté saldada. Héctor trabajará en uno de mis negocios legítimos, una constructora. Rodrigo, harás entregas para mis restaurantes. Patricia, trabajarás en contabilidad. El salario será justo, pero el 80% irá directamente a pagar la deuda. Les tomará aproximadamente 3 años saldarla con intereses». «¿3 años?» Rodrigo estaba horrorizado. «Eso es generoso», completó Leonardo, considerando que la alternativa era mucho, mucho peor. «Y durante esos 3 años, si alguno de ustedes se acerca a Sofía, si intentan contactarla, si siquiera pronuncian su nombre, la deuda se duplicará. ¿Entendido?». Ambos asintieron frenéticamente. «Bien, ahora hay alguien aquí que quiere decirles algo». Leonardo hizo una señal hacia la oficina donde estaba Sofía. «Puedes bajar ahora». Con piernas temblorosas, Sofía descendió las escaleras. Cada paso resonaba en el silencio del almacén. Cuando llegó a la zona principal y su hermano la vio, su rostro se transformó en una máscara de horror y vergüenza. «Sofía, yo».
Rodrigo intentó hablar, pero las palabras no salían. Ella se detuvo frente a la mesa mirando fijamente a su hermano y a su cuñada. Había ensayado mentalmente este momento durante el trayecto al almacén. Había pensado en todas las cosas que quería decirles, todos los reproches, todo el dolor. Pero ahora que estaba frente a ellos, las palabras parecían insuficientes. ¿Por qué? Fue todo lo que logró decir. Éramos familia. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Rodrigo bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su hermana. Patricia lloraba abiertamente ahora. Estábamos desesperados, susurró finalmente Rodrigo. Papá había amenazado con quitarse la vida si no pagábamos. Los cazadores enviaron fotos de los niños en la escuela, amenazas. Dijeron que si no pagábamos para el viernes, toda la familia pagaría. Pensamos que tú podrías empezar de nuevo. Eres joven, no tienes hijos. Nosotros tenemos responsabilidades. ¿Responsabilidades? La voz de Sofía subió de volumen. La panadería era mi responsabilidad, era el sueño de mi abuela, mi futuro, y ustedes lo tiraron a la basura sin siquiera preguntarme, sin siquiera darme la oportunidad de ayudar de alguna otra manera. ¿Cómo ibas a ayudar? Patricia encontró su voz entre las lágrimas. No tienes dinero, no tienes conexiones. Lo único de valor que teníamos era esa propiedad. No tenían nada, corrigió Leonardo con voz firme. La propiedad nunca fue de ustedes, y esa es la diferencia entre hacer lo correcto y lo incorrecto, entre la familia real y los parásitos. Sofía no tenía dinero ni conexiones, pero tenía algo mucho más valioso. Tenía honor. El silencio que siguió fue interrumpido solo por los sollozos de Patricia. Leonardo sacó unos documentos nuevos de un maletín que uno de sus hombres le trajo. «Firmen aquí, aquí y aquí», ordenó, colocando los papeles frente a Rodrigo y Patricia. «Son los documentos de transferencia devolviendo la propiedad a Sofía, la confesión del fraude y el contrato de trabajo para pagar la deuda. Lean cada palabra antes de firmar. Quiero que entiendan exactamente a qué se están comprometiendo». Durante los siguientes 20 minutos, Rodrigo y Patricia leyeron y firmaron los documentos. Leonardo tenía un notario presente, uno de sus hombres que sacó su sello oficial y autenticó cada firma. Todo era legal, todo era vinculante. Cuando terminaron, Leonardo recogió los documentos y se los entregó a Sofía. «La panadería es tuya nuevamente, legalmente, completamente tuya». Sofía tomó los documentos con manos temblorosas. Era difícil creer que hace unas horas había perdido todo. Y ahora, gracias a este hombre peligroso que apenas conocía, había recuperado su patrimonio. «Ahora, Rodrigo y Patricia, váyanse», ordenó Leonardo. «Uno de mis hombres los llevará de regreso. Mañana a las 7 de la mañana se presentarán en las direcciones que están en sus contratos. Si llegan un minuto tarde, la deuda se incrementa. Si faltan un día, se duplica. ¿Entendido?» «Entendido», murmuraron ambos al unísono. Antes de que se fueran, Sofía llamó a su hermano. «Rodrigo». Él se detuvo y la miró con ojos llenos de lágrimas. «Dile a papá que nunca quiero volver a verlo. Ustedes hicieron su elección. Ahora vivan con ella». Rodrigo asintió lentamente y salió del almacén junto con Patricia, escoltados por 2 de los hombres de Leonardo. Una vez que se fueron, el silencio regresó. Leonardo se acercó a Sofía, que ahora temblaba por la adrenalina y la emoción de todo lo que había pasado. «¿Estás bien?», preguntó Leonardo. Su voz, sorprendentemente gentil. «No lo sé», respondió Sofía honestamente. «Recuperé mi propiedad, pero perdí a mi familia. No sé si eso es ganar o perder. A veces la familia que elegimos es más valiosa que la familia que nos tocó por sangre. Tu abuela lo sabía. Por eso, cuando yo era apenas un niño de la calle, un delincuente juvenil buscando refugio de una tormenta, ella me dejó quedarme en el almacén detrás de su panadería. No solo eso, me dio comida,
ropa limpia y, lo más importante, me trató con dignidad cuando nadie más lo hacía. Sofía lo miró sorprendida. No sabía esa historia. Carmela no era de las que pregonaban sus buenas acciones. Durante 3 meses viví ahí, ayudándola con el trabajo pesado, aprendiendo el oficio de panadero. Me enseñó que hay otra manera de vivir que no sea la violencia y el crimen. Cuando finalmente me fui, le prometí que si alguna vez necesitaba algo, ella solo tenía que llamar. Nunca lo hizo. Era demasiado orgullosa, pero ahora puedo cumplir esa promesa contigo. ¿Por qué me cuenta esto? Porque quiero que entiendas que aunque mis métodos son cuestionables, mis intenciones con respecto a ti son genuinas. Le debía todo a tu abuela. Ahora te debo protección a ti, pero eso viene con una realidad que debes aceptar. ¿Qué realidad? Leonardo caminó hacia una de las ventanas del almacén, mirando hacia la ciudad que se extendía más allá. Tu familia vendió tu nombre a los cazadores. Aunque recuperaste tu propiedad, el mundo criminal ahora sabe quién eres. Algunos podrían pensar que puedes ser usada como palanca contra mí, ya que claramente te estoy protegiendo. Eso te pone en peligro. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que necesitas protección, real, constante, profesional. Puedo proporcionártela, pero tendrás que ajustar tu vida de maneras que tal vez no te gusten. Tendrás guardias siguiéndote, cámaras en tu apartamento y en la panadería, restricciones sobre dónde puedes ir y con quién puedes hablar. Tu vida ya no será completamente tuya. Sofía sintió que el peso de sus palabras caía sobre ella. Había ganado su propiedad, pero ¿a qué costo? Estaba cambiando una prisión por otra. ¿Y si rechazo tu protección? Leonardo se volvió para mirarla directamente. Entonces, en unas semanas, tal vez menos, alguien intentará secuestrarte para usarte contra mí. O peor, alguien decidirá que eres un cabo suelto y tratará de eliminarte. El mundo en el que tu familia decidió meterte no perdona, Sofía, y aunque tu hermano y tu padre pagarán su deuda, tú quedaste marcada en este proceso. Esto no es justo, susurró Sofía, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse nuevamente. No, no lo es. Pero la justicia es un lujo que pocas veces podemos permitirnos. Lo que puedo ofrecerte es seguridad, protección y la oportunidad de reconstruir tu vida dentro de parámetros seguros. No es perfecto, pero es lo mejor que tengo. Sofía cerró los ojos, tratando de procesar todo. Hace 24 horas, su mayor preocupación era si debía cambiar el menú de la panadería para el otoño. Ahora estaba parada en un almacén con un jefe de la mafia, discutiendo esquemas de protección porque su propia familia la había convertido en un objetivo. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó finalmente abriendo los ojos. Por ahora, necesito que te mudes. Tu apartamento actual no es seguro. Tengo un edificio en Polanco, altamente seguro, con vigilancia las 24 horas. Hay un penthouse disponible, amplio, cómodo y, lo más importante, protegido. Te mudarás ahí esta noche. ¿Esta noche? Pero mis cosas serán trasladadas por mi personal mañana temprano. Esta noche solo necesitas empacar lo esencial. Uno de mis hombres, Miguel, será tu guardaespaldas personal. Es discreto, profesional y no interferirá más de lo necesario en tu vida diaria. Simplemente estará ahí, vigilando, protegiéndote. ¿Y la panadería? La panadería reabrirá con medidas de seguridad mejoradas, cámaras de alta definición, sistema de alarma de última generación. Y durante los primeros meses habrá siempre alguien de mi equipo cerca. Los clientes no lo notarán, pero la protección estará ahí. Sofía asintió lentamente. No tenía muchas opciones. Leonardo tenía razón en que su familia la había puesto en peligro al involucrarse con el mundo criminal. Su estúpida decisión
había arrastrado a Sofía a un mundo que nunca pidió conocer. «Está bien», aceptó finalmente. «Haré lo que digas, pero tengo una condición». Leonardo alzó una ceja intrigado. «¿Cuál?» «Quiero aprender. Si voy a vivir en este mundo, si mi vida va a estar rodeada de todo esto, no quiero ser una víctima pasiva. Quiero entender cómo funciona todo, cómo protegerme, cómo ser fuerte. No quiero depender completamente de ti o de tus guardias. Quiero poder valerme por mí misma». Por primera vez desde que se conocieron, Leonardo sonrió genuinamente. No fue una sonrisa manipuladora o calculadora, sino una expresión de genuino respeto y aprobación. «Eres más parecida a tu abuela de lo que pensaba», dijo. «Está bien, te enseñaré. No será fácil, no será rápido, pero te enseñaré lo que necesitas saber para sobrevivir en este mundo. Pero tienes que prometerme una cosa». «¿Qué?» «Que seguirás mis instrucciones al pie de la letra, que cuando te diga que algo es peligroso, me creerás, que no intentarás ser heroica o imprudente. Tu entrenamiento será gradual, y hasta que esté completo necesitas confiar en mi juicio. ¿Puedes hacer eso?» Sofía extendió su mano. «Trato». Leonardo la tomó, y en ese apretón de manos, Sofía sintió que su vida tomaba un rumbo completamente nuevo. No sabía si era mejor o peor que el anterior, pero era diferente, definitivamente diferente. Las siguientes horas pasaron en un torbellino. Leonardo la llevó de regreso a su apartamento en la colonia Roma, acompañada por Miguel, su nuevo guardaespaldas. Miguel era un hombre de unos 40 años, alto, musculoso, con una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda y una expresión perpetuamente seria. No hablaba mucho, pero su presencia era tranquilizadora de una manera extraña. Mientras Sofía empacaba una maleta con lo esencial, su teléfono no dejaba de sonar. Eran llamadas de su padre, de Rodrigo, incluso de Patricia. Ignoró cada una. No tenía nada que decirles. Habían hecho su elección y ella estaba haciendo la suya. El penthouse en Polanco era impresionante. 2 habitaciones, 3 baños, una cocina moderna con electrodomésticos de lujo, sala amplia con ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Los muebles eran elegantes pero cómodos, decorados con un gusto exquisito que mezclaba modernidad con toques de calidez. «Es demasiado», comentó Sofía al entrar, genuinamente abrumada. «Es seguro», corrigió Leonardo, que había insistido en acompañarla para asegurarse de que todo estuviera en orden. «Y eso es lo que importa. Miguel se quedará en el apartamento de al lado. Si necesitas algo, cualquier cosa, solo toca 3 veces en la pared que conecta los apartamentos y él vendrá de inmediato». «¿No duerme?» «Tiene turnos con otros 2 guardias. Siempre habrá alguien vigilando, pero se turnan para que todos puedan descansar. Durante el día, Miguel será quien te acompañe. Es el mejor en lo que hace». Leonardo le mostró el sistema de seguridad, las cámaras, los códigos de acceso, las rutas de escape en caso de emergencia. Era abrumador, pero Sofía intentó memorizar cada detalle. Cuando terminó, ya era pasada la medianoche. «Descansa», le dijo Leonardo antes de irse. «Mañana comenzaremos con los preparativos para reabrir la panadería. Y pasado mañana, si te sientes lista, comenzaremos tu entrenamiento». «¿Qué clase de entrenamiento?», preguntó Sofía, sintiendo curiosidad y nerviosismo a partes iguales. «Defensa personal, manejo de armas, lectura de situaciones peligrosas, psicología básica del crimen. Todo lo que necesitas para no ser una víctima, pero como te dije, será gradual. Por ahora, solo duerme. Has tenido un día muy largo». Después de que Leonardo se fue, Sofía se quedó sola en el enorme penthouse. La vista nocturna de la ciudad era hipnótica, miles de luces parpadeando como estrellas terrestres. Se preguntó cuántas de esas luces representaban vidas normales. Personas que nunca tendrían que preocuparse por guardaespaldas, o jefes de la mafia, o familias que los traicionaban. Esa noche,
Sofía durmió profundamente por primera vez en meses. Tal vez era el agotamiento emocional, tal vez era la sensación de seguridad que proporcionaban las gruesas paredes y los sistemas de vigilancia, o tal vez era simplemente que había tomado control de su situación en lugar de ser una víctima pasiva. Cualquiera que fuera la razón, descansó. Los siguientes días fueron un remolino de actividad. Los muebles y pertenencias de Sofía fueron trasladados al penthouse. Leonardo envió a un equipo de renovación a la panadería, instalando nuevos sistemas de seguridad, reparando equipos que habían comenzado a fallar, incluso pintando las paredes con colores frescos que mantenían el espíritu acogedor del lugar, pero lo hacían lucir renovado. Sofía supervisó cada detalle, asegurándose de que la esencia de lo que su abuela había creado se mantuviera intacta. Los hornos fueron calibrados, las recetas tradicionales fueron revisadas y ella misma pasó 2 días completos horneando batch tras batch de pan, perfeccionando las técnicas que su abuela le había enseñado. Miguel la acompañaba a todas partes, silencioso, pero siempre alerta. Al principio su presencia la ponía nerviosa, pero gradualmente Sofía se acostumbró a tener a este gigante silencioso siguiéndola. Incluso comenzó a apreciar su compañía, especialmente cuando notaba cómo las personas en la calle los miraban y luego desviaban la mirada rápidamente. La protección era real, tangible. Una semana después del incidente en el almacén, la panadería Dulce Carmela reabrió sus puertas. Sofía había publicado en redes sociales sobre el cierre temporal por renovaciones y ahora promocionaba la reapertura con especiales en los productos favoritos de los clientes habituales. La respuesta fue abrumadora. Personas que habían sido clientes de su abuela durante décadas vinieron a darle la bienvenida de vuelta. Muchos comentaban lo bien que se veía el lugar, lo fresco y acogedor. Nadie notaba las cámaras discretamente colocadas o el sistema de seguridad de última generación escondido detrás de paredes recién pintadas. Para el final del primer día, Sofía había vendido completamente su inventario. Estaba exhausta pero feliz, una felicidad genuina que no había sentido en mucho tiempo. Mientras cerraba la panadería esa noche, con Miguel vigilando desde una discreta distancia, sintió que tal vez, solo tal vez, podría construir algo bueno de esta pesadilla. Leonardo la visitó esa noche en el penthouse. Traía consigo una botella de vino y 2 copas. Un brindis, propuso cuando ella lo dejó entrar, por nuevos comienzos y segundas oportunidades. Brindaron, y Sofía tomó un sorbo del vino, que era delicioso y probablemente muy caro. El primer día fue un éxito, comentó Leonardo, sentándose en el sofá de la sala. Los números fueron excelentes. Si mantienes este ritmo, la panadería no solo sobrevivirá, sino que prosperará. Gracias, dijo Sofía sinceramente, por todo. Sé que no te he dicho esto formalmente, pero gracias por ayudarme cuando no tenías que hacerlo. Le debía todo a tu abuela. Esto es lo mínimo que podía hacer. Leonardo hizo una pausa, estudiándola. ¿Cómo te sientes? Extraño, admitió Sofía. Feliz por la panadería, triste por mi familia, asustada del futuro, agradecida por tu ayuda, aterrada de tu mundo. Es complicado. Lo complicado es natural cuando tu vida cambia drásticamente, pero estás manejando lo mejor de lo que esperaba. Muchas personas se habrían derrumbado en tu situación. Tú te adaptaste, aprendiste, seguiste adelante. Eso habla de fortaleza de carácter. «O de desesperación», bromeó Sofía, aunque había verdad en sus palabras. La línea entre ambas es a menudo muy delgada. Leonardo dejó su copa sobre la mesa de centro. «¿Sigues queriendo comenzar el entrenamiento?» «Sí, ahora más que nunca». «Bien, comenzaremos mañana. Primera lección, defensa personal básica.
Uno de mis hombres, Julio, es experto en combate cuerpo a cuerpo. Entrenó en el ejército antes de unirse a mí. Será tu instructor. Durante las siguientes semanas, la rutina de Sofía cambió drásticamente. Las mañanas las dedicaba a la panadería, trabajando desde las 5 hasta el mediodía. Las tardes eran para entrenamiento. Julio resultó ser un instructor exigente, pero efectivo. Le enseñó cómo defenderse de agarres, cómo usar el peso de un atacante en su contra, puntos de presión, movimientos de escape. Al principio, Sofía terminaba cada sesión adolorida y exhausta, pero gradualmente su cuerpo se adaptó. Desarrolló músculos que nunca supo que tenía, reflejos que se volvieron más agudos, una conciencia de su entorno que era casi instintiva. Leonardo la visitaba regularmente, a veces para supervisar su progreso, otras veces simplemente para conversar. Sofía descubrió que detrás de la fachada del jefe criminal había un hombre complejo, educado, que había leído extensamente y que tenía opiniones sorprendentemente refinadas sobre arte, música y literatura. Mi madre quería que fuera médico, le contó una noche mientras cenaban en el penthouse. Sofía había insistido en cocinar. Necesitaba hacer algo normal, algo que le recordara que seguía siendo humana detrás de todo el entrenamiento y la vigilancia. Era una mujer brillante, maestra de escuela. Siempre creyó que la educación era la salida de la pobreza. ¿Qué pasó?, preguntó Sofía, genuinamente interesada. Murió cuando yo tenía 14 años. Cáncer. No teníamos dinero para el tratamiento adecuado. Pasé meses viendo cómo se deterioraba, impotente. Cuando murió, me enfurecí con el mundo. Un mundo donde la vida de una persona vale menos que algunos miles de pesos. Ahí fue cuando comencé a meterme en problemas, cuando tu abuela me encontró. ¿Y cómo pasaste de vivir en el almacén de mi abuela a esto? Sofía hizo un gesto amplio, refiriéndose a su imperio criminal. Leonardo sonrió, pero era una sonrisa triste. Ese es un cuento largo y no particularmente agradable. Digamos que descubrí que tenía talento para la organización, para ver oportunidades donde otros no las veían. Comencé pequeño, protegiendo negocios locales, luego expandí. Cada paso me llevaba más profundo hasta que un día me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Este es mi mundo ahora, para bien o para mal. ¿Te arrepientes? Todos los días, pero también reconozco que he ayudado a mucha gente. Los negocios que protejo prosperan. Las familias que trabajan para mí tienen seguridad económica. El orden que mantengo previene violencia más caótica. No soy un héroe, Sofía, pero tampoco soy el villano unidimensional que las películas pintan. Soy simplemente un hombre tratando de sobrevivir en un mundo complicado, tomando decisiones que otros no quieren tomar. Conversaciones como esas se volvieron comunes. Sofía descubrió que disfrutaba la compañía de Leonardo, su inteligencia, su perspectiva única sobre el mundo. Había una conexión entre ellos que iba más allá de la deuda que él sentía hacia su abuela, algo más profundo, más personal. 2 meses después de la reapertura de la panadería, Sofía había progresado significativamente en su entrenamiento. Ahora podía desarmar a un atacante con arma blanca, sabía cómo usar un arma de fuego con precisión razonable y había desarrollado una conciencia situacional que le permitía detectar amenazas potenciales antes de que se materializaran. Julio estaba impresionado con su progreso. «Tienes instinto natural», le dijo después de una sesión particularmente intensa. Muchas personas entrenan durante años sin desarrollar la intuición que tú has desarrollado en meses. Pero el verdadero desafío llegaría una tarde de noviembre. Sofía estaba en la panadería, preparando el último batch de conchas antes de cerrar, cuando Miguel entró rápidamente, su expresión más seria de lo usual. «Tenemos un problema».
dijo en voz baja. 2 hombres han estado vigilando la panadería durante la última hora. No son de nuestra gente. Julio está afuera. Los está monitoreando, pero necesitamos sacarte de aquí ahora. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido, pero mantuvo la calma. El entrenamiento había sido para esto, para no entrar en pánico cuando llegara el peligro. ¿Quiénes son? No lo sabemos aún, pero su lenguaje corporal sugiere que están esperando el momento correcto. Julio los confrontará mientras yo te saco por la puerta trasera. El auto está listo. Sofía asintió, quitándose el delantal mientras su mente trabajaba rápidamente. La puerta trasera daba a un callejón estrecho. Si querían tenderle una emboscada, ese sería el lugar ideal. Algo en su interior le decía que esto era más complicado de lo que Miguel pensaba. «Espera», dijo mientras Miguel se dirigía hacia la parte trasera. «Si están vigilando el frente y tú me sacas por atrás, ¿no es posible que tengan a alguien esperando allí también?» Miguel se detuvo considerando sus palabras. «Es posible, pero quedarnos aquí nos convierte en blancos estáticos. ¿Y si salgo por el frente?» Directo hacia ellos. Lo último que esperarán es que su objetivo vaya hacia ellos voluntariamente. Es demasiado arriesgado. Todo es arriesgado, pero esto nos da el elemento sorpresa. Llama a Julio, dile que esté listo para intervenir si las cosas se ponen feas, pero déjame intentar esto. Miguel dudó, claramente dividido entre seguir el protocolo y reconocer que Sofía tenía un punto. Finalmente, habló por su radio, comunicándose con Julio en un código que Sofía había aprendido a entender básicamente. Julio dice que es mala idea, pero que estará listo, si algo sale mal. Saldré corriendo de vuelta adentro y cerraré la puerta con seguro. Me esconderé en el almacén hasta que llegue ayuda. Lo prometo. Sofía tomó una respiración profunda, ajustó su postura de la manera que Julio le había enseñado para proyectar confianza y salió por la puerta principal de la panadería con Miguel, siguiéndola a una distancia prudente. Los 2 hombres estaban parados cerca, pretendiendo mirar sus teléfonos, pero claramente vigilando. Cuando Sofía salió, ambos la miraron directamente. Uno era alto y delgado, el otro más bajo pero corpulento. Ambos vestían ropa casual, pero había algo en su postura que gritaba peligro. Sofía caminó directamente hacia ellos, su corazón latiendo como tambor de guerra, pero su expresión calmada, controlada. «¿Puedo ayudarlos en algo?», preguntó con voz firme cuando estuvo lo suficientemente cerca. Los 2 hombres se miraron entre sí, claramente sorprendidos por el enfoque directo. El más alto habló primero. «Sofía Mendoza, ¿verdad? Tenemos un mensaje para ti». «Estoy escuchando». «Hay personas interesadas en tu relación con Leonardo Santoro. Personas que pagarían muy bien por información sobre sus movimientos, sus negocios, sus debilidades». Sofía sintió una oleada de ira atravesándola. Estos hombres no eran amenaza directa, eran reclutadores. Querían convertirla en informante. «No estoy interesada», respondió fríamente. «Tal vez deberías estarlo», intervino el hombre más bajo. «Leonardo Santoro es un hombre peligroso. Las personas que lo rodean tienen la mala costumbre de terminar muertas o peor. Nosotros podemos ofrecerte protección real, una salida de este mundo antes de que sea demasiado tarde. Ya tengo protección. Y no necesito una salida de un mundo al que nunca pedí entrar, pero en el que he decidido quedarme por mi propia voluntad». El hombre alto dio un paso adelante, su tono volviéndose menos amigable. «Estás cometiendo un error. Estamos siendo corteses ahora, ofreciéndote una oportunidad, pero esa cortesía tiene límite». Antes de que Sofía pudiera responder, Julio apareció detrás de los 2 hombres, su presencia imponente. «Creo que la señorita dejó clara su respuesta. Ahora, sugiero que se vayan antes de que esto se ponga desagradable».
El hombre bajo hizo un movimiento sutil hacia su cintura, donde probablemente llevaba un arma. Pero Miguel ya estaba al lado de Sofía, su propia arma visible bajo la chaqueta. La tensión en el aire era palpable. Por un momento, Sofía pensó que esto terminaría en violencia. Pero entonces el hombre alto levantó las manos en un gesto pacificador.